Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que son sucesiones aritméticas. ¿Sí? Cuando vamos a hablar de una sucesión aritmética, es aquella sucesión numérica, chicos, en la que se diferencia de dos términos, ¿ya? Que es la diferencia de dos términos consecutivos, va a ser constante. A esta razón constante se le denomina razón aritmética, que puede ser ya sea de sumatoria o puede ser de resta, ¿sí? Entonces, cuando en una sucesión ustedes vean que la razón es de forma consecutiva, ¿no? Constante, ya sea de suma o de resta, es aritmética. Porque si nosotros encontramos una razón que sea multiplicación o división, esa va a ser una sucesión geométrica. Entonces, el día de hoy estamos viendo sucesiones aritméticas, en la cual la razón que va a ser constante va a ser de suma o de resta. ¿Sí? Entonces, tenemos los ejemplos acá. Tengo el primer ejemplo, 34, 37, 40, 43, 46, 49. Y como nos estamos dando cuenta, esta sucesión va yendo de 3 en 3, ¿no? La razón. Entonces la razón va de 3 en 3, en 3, en 3. Entonces esa razón, como es una sumatoria, es una sucesión aritmética. O tengo por acá esta otra sucesión, 189, 174, 159, 144, 129. Vemos que está disminuyendo. Por lo tanto, la razón, ¿cómo está? La razón es menos 15, ¿no? Menos 15, menos 15, menos 15. Entonces, ¿qué estamos hablando? De una sucesión aritmética. Entonces, en términos generales, ¿ya? Los números que tenemos en una sucesión van a estar constituidas a partir de acá. Vamos a tener el primer término, en este caso, en cada una de las sucesiones, el primer término es 34, el primer término de esta sucesión es 189, luego tenemos el segundo término, el tercer término, cuarto, quinto, y así sucesivamente la cantidad de términos que tenga mi sucesión. Entonces, por eso que en forma general tenemos acá los términos, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y así sucesivamente. La razón, que puede ser suma o resta, ¿sí? Puede ser suma o resta la razón. Y este término de acá, que es el término anterior al primero. Que este término anterior al primero nosotros lo podemos hallar, sí, estableciendo ¿quién? La razón. Una vez que establecemos la razón, podemos hallar el término anterior al primero y eso va a ser muy importante porque eso nos va a permitir poder establecer una fórmula, que es esta fórmula general de acá para poder hallar el término general de una sucesión aritmética, es decir, el término enésimo. En toda sucesión aritmética se puede calcular cualquier término de la sucesión aplicando la siguiente fórmula. Nosotros tenemos esta formulita de acá, que es para hallar el término enésimo. Cuando hablamos del término enésimo, es cualquier término de una sucesión, ya sea el término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, término 7, así el término 20, término 40, término 50, etc. Entonces, este de acá, que es T una, con una bolita acá, corresponde al término anterior al primero. Tn corresponde al término enésimo. N corresponde a la cantidad o número de términos y R corresponde a la razón aritmética. ¿Ya? Entonces tenemos el término enésimo, el término anterior al primero, tenemos el número de términos y la razón. Esta es la formulita que debemos aprendernos y que ya conocemos y ustedes seguro ya han visto también en aritmética, ¿no? Cuando han visto progresiones aritméticas o geométricas también ustedes seguro ya han visto ya esos temas. Entonces hay que recordar un poquito de lo que corresponde a aritmética, ¿no? Entonces, tenemos por acá algunos ejemplos. Cuando el término enésimo, nos piden calcular el término enésimo de las siguientes sucesiones. Entonces, estos términos enésimos vamos a hallarlo de la siguiente manera. Tenemos primero nuestra sucesión, como pueden ver, ¿no? Mi sucesión empieza con 10, 16, 22, 28, 34, 40. ¿Qué significa? Que está aumentando, por lo tanto, mi razón tiene que ser positiva. Entonces, yo ya voy a ir razonando y yo voy a tener que mi razón tiene que ser positiva. Entonces, de 10 a 16, ¿cuánto hay?
De 16 a 22, ¿cuánto hay? De 22 a 28, eso lo hallamos acá. De 10 a 16 hay más 6. De 16 a 22 hay más 6. De 22 a 28 hay más 6. De 28 a 34 hay más 6. De 34 a 40 hay más 6. Y así sucesivamente yo puedo ir hallando los términos, ¿no? Entonces, de esta sucesión, ¿quién es mi primer término? Este señor de acá, que lo voy a encerrar en un círculo de color rojito. Este es mi primer término, que es el número 10. Ahora, en la fórmula, nosotros teníamos que hallar el número anterior al primero. Entonces, ese número anterior al primero yo lo voy a determinar ¿con quién? Con mi razón. Como mi razón es más 6, más 6, más 6, más 6, más 6, y mi primer término es 10, entonces el número anterior al primero va a ser un número que sumado más 6 me dé a 10. Entonces, ¿qué número sumado más 10 me da, más 6 me da 10? Es 4. Entonces, este 4 que he encerrado de color azulito, en este círculo de color azulito, corresponde al número anterior al primero. Entonces, vamos a colocar todos los datos que yo tengo, ¿ya? De color verdecito. Entonces tengo el número anterior al primero, que es 4, tengo mi razón, que es 6, y de esa manera yo puedo hallar el término enésimo. Sí, yo puedo hallar el término enésimo, ¿no? Que es esta formulita de acá. Esta es mi formulita para yo poder hallar el término enésimo, ¿no? El término enésimo es igual al término anterior más el número de términos por la razón, ¿no? Por la razón. Entonces, chicos, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? El término anterior es 4. Lo reemplazo acá, vamos a colocarlo con flechita. Es 4 a mi fórmula, ¿no? 4. Más n. N, ¿quién viene a ser? Ah, profesor, n viene a ser el número de términos, ¿no? Yo no sé cuántos términos hay. A ver, podemos contar. Yo digo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Hay 6 términos que yo puedo estar viendo acá, pero me están pidiendo el término enésimo, ¿no? Que es en forma general. Entonces, n multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la razón, multiplicado por la razón. Entonces, chicos, nosotros vamos a tener igual ¿a quién? A este 4, como ven que es el término anterior, este 4 va a ser el último siempre en ser sumado. Entonces, primero, ¿quiénes vamos a operar? Vamos a operar los que están acá, en este círculo de color verde. Estos de acá son los primeros que vamos a operar. 6, ya voy a multiplicar por el número de quién, por el número de términos. Pero en este caso yo no sé cuántos términos tengo. Entonces sería 6 por n, ¿no? 6 por n. Entonces ya, muy bien, 6 por n. Acá no es 61, ¿ya? Sino es 6 por n. Hay que corregir, a ver. A ver. Ocultamos esto de color blanquito. Sería 6 por n, porque yo no sé, 6 por n, porque yo no sé cuánto es el número de términos que puedo tener. Y por último lo voy a sumar más 4. Más 4, ¿quién es? Este más 4 corresponde al término anterior al primero. Y esa sería mi fórmula general para hallar el término enésimo en esta sucesión aritmética. Igual acá, miren, en esta otra sucesión tengo 80, 75, 70, 65, 60, 55. Ah, claramente, profesor, estamos viendo que está disminuyendo, ¿no? Va de forma decreciente. Por lo tanto, si está disminuyendo, no va a ser una suma, sino que va a ser una resta, profesor, va a ser una resta. Por lo tanto, mi razón tiene que ser negativa, porque va a ser una resta. Hasta ahí estamos utilizando el razonamiento de forma rápida. Luego vamos a ver cuánto es mi razón, ¿no? En cuánto va disminuyendo. De 80 a 75 menos 5, de 75 a 70 menos 5, de 70 a 65 menos 5, de 65 a 60 menos 5, de 60 a 55 menos 5, y así sucesivamente. Yo voy a ir restando menos 5, menos 5, menos 5. ¿Quién va a ser? Menos 5 va a ser mi razón. Ahí está, menos 5, con su signo, va chicos, ¿ah? Yo no estoy colocando solamente signo, sino también el signo. Menos 5, no solamente coloco 5, menos 5. Luego
El término anterior. Ah, ya, profesor. El término anterior, ¿quién viene a ser? El término anterior viene a ser el término antes al primero. ¿Quién es el primer término? Es este señor de acá. Este es mi primer término, 80. Entonces, a 80, ¿ya qué número le tengo que restar menos 5 para que me dé 80? Ah, profesor, claramente voy a observar que a 85, si yo le resto a 85, si yo le resto menos 5, me va a dar 80. Entonces, el término anterior al primero, ¿quién es? 85. Está acá. El término anterior al primero. Por lo tanto, tengo acá mi fórmula, ¿no? Mi formulita que el término enésimo es igual al término anterior más, ¿quién? Más n, que es el número de términos por la razón, ¿ya? N por el número de términos, que es la razón. Acá borramos esto. Es n por el número de términos, n por la razón. Entonces, la fórmula sería el término anterior al primero, 85, está acá, es 85, profesor. Ahí está, 85. Más n, que es el número de términos que no sé, menos 5, que es mi razón. Por lo tanto, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a operar lo que se encuentra en la multiplicación y al final voy a sumar el 85, ¿no? Entonces, en este caso sería menos 5 por n, menos 5n, más con menos 5n, y el 85 va como está acá. Entonces, este vendría a ser mi fórmula para hallar el término enésimo en esta sucesión, ¿sí? Entonces, ahora, cuando me piden calcular, ¿ya? Cuando me piden calcular la posición 20 de la siguiente sucesión aritmética, es decir, acá ya el término enésimo ya me lo establecen. ¿Cuál es el término enésimo? Ah, el término 20. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual que en el caso anterior. Primero, determinar mi razón. Para determinar mi razón, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, profesor, vamos a ver si es suma o resta. Vamos a ver si es suma o resta. Entonces, de 23 a 27 está sumando, de 27 a 31, a 35 a 39. Ah, profesor, la razón es positiva, más 4, más 4, más 4. Acá está mi razón, más 4. Entonces, el término anterior al primero, ¿quién viene a ser? Un número sumado más 4 que me tiene que dar 23. Muy bien, el número sumado más 4 que me da 23 es 19. Por lo tanto, el término anterior al primer término, ¿quién era el primer término? El primer término es 23. El término anterior al primer término, ¿quién es? 19, porque 19 más 4 me da el primer término que es 23. Entonces, mi fórmula, ¿cómo sería? Mi fórmula sería el término enésimo es igual a 19, que es el término anterior al primero, más 4, que es la razón por n, ¿no? 4n. Ah, ya, profesor, tengo la fórmula acá. Pero no me piden el término enésimo, porque ya me lo dan, ya el término que quiero hallar. ¿Y el término enésimo quién es? Este término enésimo, ¿quién es? Es 20. Por lo tanto, ¿yo cuántos términos voy a tener? Voy a tener 20 términos. Como voy a tener 20 términos, ya el problema me da que n, que habíamos visto que es la cantidad o número de términos, n es la cantidad o número o números de términos, número de término, ya que es la cantidad o el número de términos, ya nos dan que n es igual a ¿cuánto? A 20. Entonces, como ya me dan que n es igual a 20, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar en mi fórmula. Reemplazo. Entonces, de esa manera, yo ya voy a tener que, vamos a calcular el término 20. Entonces, donde va n, voy a colocar 20. Por eso es que la fórmula va acá así. Término 20 es igual a 19 más 4 por n, pero n sabemos cuánto vale n, n vale 20, está acá. Entonces simplemente, ¿qué nos queda? Multiplicar 4 por 20, 80, más 19, 99. Es decir, que en el término 20 ya voy a tener al número 99, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo hallar cualquier término de una sucesión aritmética, que puede ser de suma o puede ser de resta.
Entonces, a continuación, chicos, vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados a este tema en la pizarra. Entonces, en el primer ejercicio nos piden hallar el término enésimo de esta siguiente sucesión aritmética, que es 5, 8, 11, 14 y 17. 14 y 17. Entonces, como estamos viendo, 8, 5, 8, 11, 14, 17. Va subiendo, ¿no? Por lo tanto, yo ya razono, porque este es el curso de razonamiento matemático, tengo que razonar que va a ir aumentando. Por lo tanto, mi razón es positiva. Entonces, vamos a hallar esa razón, ¿no? Sería de 8, de 5 a 8, hay más 3. De 8 a 11, más 3. De 11 a 14, hay más 3. De 14 a 17, hay más 3. Entonces, yo he hallado que mi razón, ¿ya? Esta de acá, mi razón es igual a más 3, es positiva. Ahora, dentro de la fórmula que nosotros tenemos que hallar el término anterior, ¿no? Que es este de acá, el señor, el término anterior al primero, término anterior al primero. ¿Y cómo lo hallo el término anterior al primero? Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hallar el término 1. ¿Quién es el término 1? ¿Será 17? No, porque la sucesión va así, de esta manera, ¿no? La sucesión continúa. Por lo tanto, el primer término, ¿quién es? El primer término es 5. El primer término es 5. Entonces, el término anterior al primero, ¿quién vendría a ser? Ah, profesor, acá hay un número antes. Y este número antes también tiene que haber sido sumado ¿por quién? Por más 3, porque esta es mi razón. Por lo tanto, entonces, yo digo que el número sumado más 3 que me da 5 es 2. Y este señor viene a ser mi número anterior al primero, ¿no? Que es 2. Ahora, n es el número de términos o la cantidad de términos que yo desconozco. Entonces, como me piden hallar el término enésimo, yo sé que por fórmula el término enésimo es igual al término anterior más el número de términos por la razón. Esta es mi formulita que siempre tengo que acordarme. El número de términos es igual al término anterior. ¿Quién es el término anterior? 2, profesor. 2 más el número de términos. ¿Yo sé el número de términos? No. Por la razón. ¿Cuánto es mi razón? Más 3. Más 3. Por lo tanto, el término enésimo va a ser igual a 2 más, multiplicamos acá, 3 por n, 3n. ¿Pero por qué 3 por n? Multiplico porque este 3 es positivo y no altera en nada el signo. Y este vendría a ser mi fórmula para el término enésimo, ¿no? De esa manera, cuando quiero hallar el término enésimo. Ahora, en el ejercicio número 2, a ver, en el ejercicio número 2, a ver un momentito por acá, tengo 6, 10, 14, 18, 32. Y este es mi sucesión aritmética. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Hallar mi razón. Como veo, está aumentando. Mi razón va a ser positiva. Más 4, más 4, más 4, más 4, y así sucesivamente, más 4, más 4. He hallado mi razón. Por lo tanto, esta razón es positiva. Mi razón es igual a más 4. ¿No? Ahí está, mi razón es más 4. Entonces, como mi razón es más 4, ¿ya? Como mi razón es más 4, entonces tengo que ver el término anterior al primero. Término anterior al primero. Entonces, mi término anterior al primero es un término que está anterior al primero. ¿Y cuál es el primer término? Mi primer término es 6. Entonces, vamos a ver quién es el término anterior al primero, ¿no? El término anterior al primero. Pero ese término anterior al primero también tiene que haber sido sumado más 4. Entonces, ¿qué número sumado más 4 me da 6?
2, ¿no? 2. Entonces, el término anterior al primero es 2. 2. Y n es el número de términos que desconozco. Entonces, mi fórmula es el número de términos es igual al término anterior más el número de términos por la razón, ¿no? Entonces, de esa manera, el término enésimo es igual al término anterior al primero, que es 2, más n, que es mi razón, número de términos que no conozco, por la razón, que es más 4. Entonces, mi fórmula para el término enésimo sería 2 más 4 por n. Y de esa manera hemos establecido este número de términos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tengo por acá este A? 18 más 4 es 22. ¿Cómo? 18 más 4 es 22. Ya, por eso 18 más 4 es 22. Yo he puesto 32, ¿no? Ya, bueno. Pero la razón tenemos que es más 4. Ahora, vamos por acá. Ya, acá. En el ejercicio número 3, ya, yo tengo la razón. Ya, miren, yo tengo la razón 96. 96, 91, 96, 91, 86, 81 y 76. Entonces, como me doy cuenta, mi sucesión aritmética va disminuyendo, por lo tanto, mi razón tiene que ser negativa. ¿Menos cuánto? Menos 5, Sí. menos 5, menos 5, menos 5. He hallado que mi razón es menos 5. Mi razón es igual a menos 5. Ahí está. Ahora, el término anterior al primero. Pero para eso debo determinar quién es mi primer término. Mi primer término es 96. El término anterior a 96 también tiene que haber sido restado, ¿cuánto? Menos 5, ¿no? Tiene que haber sido restado menos 5. Y entonces, ¿qué número restado menos 5 me da 96, chicos? ¿Cuánto vendría a ser? ¿Cuánto vendría a ser el número anterior a 96? No. Si 91. Si yo dudo, sumo, pues. 5 más 6, 11. Pongo 1, va 1. 9 más 1, 10. 101, ¿no? 101. Entonces, 101 menos 5 me da 96. Ya, ahí está. Entonces, tengo que el término anterior al primero es 101. El número de términos no lo conozco. La fórmula es el término enésimo es igual al término anterior al primero sumado más el número de términos por la razón. Entonces, el enésimo término es igual al término anterior al primero, que es 101, más el número de términos que desconozco por la razón, que es menos 5. Entonces, el término enésimo es igual a 101 más 5 por menos 5 por n sería menos 5n. Ahí está lo que nos decía Sander. Ahora, signos, más con menos, menos. Por eso el término enésimo es igual a 101 menos 5n. Ya no te olvides, leyes de signos. Acá. Y este vendría a ser mi fórmula. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar el término 20 en esta sucesión? Miren, el término 20. Quiero hallar el término 20. ¿Ya? En el ejercicio número 4 de esta sucesión. En esta sucesión nos da 2, 8, ¿sí? 2, 8, 14, 20 y 26. Como me estoy dando cuenta, mi razón sería más 6, más 6, más 6, más 6. El término anterior al primero tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser un número sumado, ¿ya? Tiene que ser un número sumado más 6 que me dé 2. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? ¿Cuánto vendría a ser? Más 6. ¿A cuánto le tengo que restar?
¿sí? ¿Cuánto sería? ¿Menos quién? Menos 4. Menos 4, ¿no? Menos 4. Entonces yo tengo que acá es menos 4. Entonces tengo mi razón, que es más 6, el término anterior al primero, que es menos 4,